Quiero que vean una cosa. Tengo que buscarlo. A ver. Vale. Aquí lo encontré. Esto que ven aquí son estampillas de Siria. Y quiero que presten atención a esta en particular. No sé qué tan bien la pueden apreciar allí. Pero si se dan cuenta, está escrito en árabe y en francés. Estampillas como estas nos pueden dar una idea de la historia reciente de Siria, que ha estado marcada por una serie de eventos que han redefinido no solo al país, sino también al panorama geopolítico del Medio Oriente. Todos en los últimos años hemos escuchado algo relacionado a Siria. Incluso se menciona su ciudad capital en textos como la Biblia, el Torá o incluso el Corán. Sin embargo, para comprender lo que ha ocurrido y por qué ha caído Bashar al-Assad, tenemos que referirnos también al contexto histórico y, por supuesto, a factores claves que moldearon este conflicto y que hemos arrastrado durante muchísimo tiempo. Siria, como nación, tiene una historia compleja. Desde su independencia en 1946, el país ha vivido golpes militares, cambios de régimen y consolidaciones autoritarias. En 1970, Bashar al-Assad, el padre del que se acaba de ir, tomó el poder tras un golpe de Estado. Bajo su mando, Siria se transformó en una república totalitaria y estaba dominada básicamente por el partido Baas, que tenía un control prácticamente absoluto sobre la vida pues, de los civiles, de la sociedad, digamos, y de la economía. Fue así como en el año 2000, tras la muerte de este señor, fue su hijo, Bashar, quien hereda el poder. Pero ojo con esto, porque aunque él se presentó como un reformista, lo cierto es que mantuvo las mismas estructuras políticas, las mismas estructuras en el gobierno que su padre, y el país no cambió demasiado, lo que acumuló eventualmente más tensiones sociales y políticas. Pero ¿cuándo comenzó la tan sonada guerra de Siria? Se preguntarán ustedes. Bueno, dio inicio en el año 2011 en el contexto de lo que en aquel entonces y todavía hoy se conoce como la Primavera Árabe. Esta no fue sino un conjunto de alzamientos, de protestas en el mundo árabe que tuvieron lugar en aquel entonces. Muchísimos países se unieron a eso, empezando por Túnez, Egipto y pare usted de contar. En Siria, las protestas se iniciaron en la ciudad de Daraa, donde manifestantes pacíficos exigían reformas democráticas, el fin de la corrupción y la liberación de presos políticos. Me recuerda a un país que no voy a nombrar ahora. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue brutal. Disparos contra civiles, detenciones arbitrarias y un clima de represión muy, pero que muy extremo. Pero esto, en lugar de amedrentar a la población, lo que hizo fue radicalizar las protestas. Y así pues, como se podrán imaginar, surgieron grupos armados opositores al presidente. Y así, en pocos meses, el país estaba inmerso en una terrible guerra civil. Siria dejó de ser conflicto nacional para convertirse en un campo de batalla internacional donde múltiples potencias y facciones luchaban por sus intereses. Se transformó en el epicentro de tensiones globales y regionales. Por ejemplo, el gobierno de Rusia e Irán apoyaron al gobierno de Bashar al-Assad, proporcionando pues armas y asistencia económica. Hay que saber que para Rusia es muy importante la alianza con Siria porque en la ciudad de Tartus está la única base naval rusa fuera del territorio ruso. Asimismo, para Irán hay muchísima influencia que se relaciona con Hezbollah. De eso no vamos a hablar ahora mismo. Ahora bien, esos no son los únicos protagonistas, porque también tenemos a Estados Unidos y a Turquía, aunque ellos mismos no tienen los mismos intereses. Turquía busca frenar la influencia de los kurdos. Los kurdos son un pueblo que están dispersos en distintas zonas de Medio Oriente y de otros lugares, mientras que Estados Unidos quería ponerle un alto a ISIS. Y por supuesto, aprovechando el caos, muchos grupos extremistas también se asentaron en la zona, sin ir muy lejos, el tan conocido Estado Islámico. Y por supuesto, esta guerra, que lleva muchísimos años, ha dejado, se calcula, más de 500.000 fallecidos, ha arrasado con ciudades históricas como Alepo y ha tenido una consecuencia que hemos apreciado en todas partes del mundo, y es la de los desplazados. Un éxodo masivo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estos desplazamientos han generado tensiones incluso aquí en Europa, pues este continente recibió una ola de refugiados entre el año 2015 y 2016. Esta ola de inmigración pues generó un montón de debates. Recuerdo haber visto yo las noticias en Polonia, en Hungría,
aquí en Suiza, en los trenes que llegaban a Alemania, etcétera, etcétera. Pero fue en noviembre de 2024, tras más de una década de conflicto, cuando los acontecimientos tomaron un giro decisivo. El grupo militante Hayat Tahrir al-Sham, por sus siglas HTS, que emergió como uno de los principales actores opositores, lideró una ofensiva en el norte de Siria. Este avance militar, respaldado por una coalición de otras facciones rebeldes, resultó en la captura de Alepo, una ciudad que había sido el corazón cultural y económico del país. Con Alepo bajo el control rebelde, las fuerzas de Assad se desmoronaron rápidamente. Las ciudades estratégicas de Hama y Homs también cayeron, y para diciembre los rebeldes habían entrado en Damasco, la capital. Bashar al-Assad, junto con un pequeño grupo de sus cabecillas, supuestamente se fueron todos a Moscú, marcando el fin, oigan bien, de más de 5 décadas de dominio de esa familia en Siria. Pero no todo es color de rosa. De hecho, hay muchísimas implicaciones, no solamente para Siria, sino para la región, empezando, por ejemplo, con el vacío de poder. Hay que saber que la ausencia de un gobierno central podría generar una lucha entre las facciones rebeldes, y eso quizás podría desestabilizar la cuestión todavía más. Hay que saber también que la caída de Bashar al-Assad implica un golpe duro para Rusia, como ya dijimos, y también para Irán y Hezbollah. A fecha de hoy, que estamos a inicios de diciembre del 2024, ya Israel ha avanzado en los altos del Golán, una zona de allí que se supone estaba desmilitarizada. Y por supuesto, no podemos dejar atrás la reconstrucción, porque ahora el país se enfrenta a una carga brutal en cuanto a la repoblación. Estas últimas horas hemos visto imágenes impresionantes de cómo están los sirios regresando a su país. Las carreteras están abarrotadas de autos. Históricamente, este conflicto de Siria refleja cuestiones que ya hemos visto a lo largo de la historia. Regímenes autoritarios que, ante la falta de reformas, terminan enfrentando la ira de sus propios pueblos. Pero también es un reflejo de cómo la intervención de potencias extranjeras pueden acrecentar un conflicto todavía más. Siria, claramente, no es el único país que ha enfrentado crisis de este tipo, pero su caso destaca por su posición geográfica, por la magnitud de la tragedia y por la cantidad de terceros que se han visto involucrados. Y a pesar de la caída, el futuro de Siria es todavía incierto. El país está profundamente fracturado, con diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos compitiendo por influencia. Es probable que la comunidad internacional tenga un rol decisivo en el futuro de este país. Pero no todo lo vamos a dejar aquí, sino que hablaremos con un historiador experto en cuestiones del Medio Oriente. Vamos a comunicarnos con él y hacerles algunas preguntas interesantes sobre Siria. Y ahora nos encontramos con Alfredo Cantillo. Él nos está hablando desde México, es historiador y además es experto en, bueno, todo lo relacionado a la historia del Medio Oriente. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Ramón. Aquí, bueno, viendo cómo ha ido la situación en Siria, porque, bueno, fue sorprendente la velocidad con que se derrumbó el régimen de Bashar al-Assad, luego de que resistió 13 años de guerra civil y que resistió embates de todo tipo de frentes, y ahora en cuestión de menos de 2 semanas se derrumbó como un castillo de naipes. Bueno, ya ves. Te tengo 4 preguntas, ¿vale? Que estoy seguro que a la gente le interesa mucho, pues, saber lo que tú opinas al respecto. Primero que todo, ¿qué llevó al colapso del régimen de Bashar al-Assad después de tantas décadas de dominio de su familia? No estamos hablando de los años de la guerra civil, sino de los más de 50 años que la familia al-Assad estuvo en el poder. Pues fíjate que fue una combinación de varios factores, y creo que el principal es obviamente el tema de Rusia. Rusia ahorita está muy metida en Ucrania. También un tema con la economía rusa, que el rublo se devaluó muchísimo. Entonces ahorita Rusia está como muy enfocada, muy concentrada en Ucrania, en cómo tratar de resolver esa situación tan empantanada que tiene ahí en Ucrania, que parece, si recuerdas bien, la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. Sí. Así ya está el conflicto en Ucrania. Y obviamente ya no tenía el respaldo Bashar al-Assad de su principal aliado.
sea, Rusia, o sea, quien había sostenido a Bashar al-Assad en el poder era evidentemente Rusia. Rusia allí tiene dos bases militares en Siria y también tiene una base naval. Entonces, desde ahí manejaba todos los hilos de sus operaciones, no solo allí en Siria, sino que ese era como el puente que utilizaba para sus operaciones en África. O sea, Claro. ahora, a raíz de que Rusia lo dejó solo, lo único que pudo hacer el gobierno de Putin fue, bueno, ofrecerle asilo a él y a su familia. Entonces, el ejército sirio o la parte del ejército sirio que estaba, digamos, fiel al gobierno, digamos que a nivel de fuerzas no pudo sostener este embate de esta alianza extraña, porque tiene toda una alianza extraña. O sea, cuando uno ve el rompecabezas de Siria, No, no, es tenía terrible. una combinación de aliados y enemigos, pero extraña porque esos aliados no es que son aliados entre sí, y los enemigos no es que eran enemigos entre sí, sino que bueno, era una amalgama extraña de enemigos y aliados que ahora, que el principal sostén, que era Rusia, repito, no pudo ir en su auxilio y bueno, terminó colapsando ese régimen. O sea, digamos que estaba sostenido así como por las pestañas de un mosquito. O sea, Claro. de un momento a otro iba a terminar ocurriendo. Lo único que podría salvar al régimen de la familia Assad era que Rusia hubiese llegado a una paz con Ucrania hoy, ahorita. En este momento probablemente hubiese podido hacer algo más, pero ahora no. De hecho, lo último que escuché es que los rebeldes le dieron 48 horas a los rusos para abandonar esas bases militares. Uy, imagínate tú. Bueno, ¿cómo se pondrá Sí, eso, ah? Bueno, sí. seguimos a la segunda pregunta. ¿Es posible una reconstrucción de Siria sin que exista un gobierno central fuente? Pues como ya había mencionado yo en la primera parte del video, eh, puede que algunas de las facciones opuestas al antiguo régimen, digo ya antiguo porque pues se marcharon, empiecen a tener choque entre sí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú un poco el panorama? ¿Tú crees que la reconstrucción de Siria vaya a ser más bien lenta o que se vea un futuro prometedor? Mm, yo creo que esa reconstrucción, si se da, va a ser lenta. ¿Por qué? Porque Siria, como muchos de estos lugares bueno, muchas de estas regiones del levante mediterráneo, es una amalgama de minorías. Si bien hay una gran mayoría suní, que es como el 60% de la población de Siria, ese 40% restante tienes bueno, también de lo más variopinto en religiones y etnias, porque hay Claro. asirios que son cristianos, hay drusos que tienen una religión ahí extraña que va a medio camino entre el Islam y el cristianismo. Sí. Tienes a chiitas que eran respaldados por Irán. Tienes a Ujú. los alawitas, que era la rama del Islam a la que pertenecía a la familia Assad, que era Ujú. una facción minoritaria, pero era la que tenía el poder político. Claro. Y como los alawitas son como una escisión del chiismo, por eso a Irán le interesaba mucho también mantener a los Assad en el poder. Sí, Entonces, imagínate, cuando estuve en el Líbano fue complicado encontrar a los alawitas, precisamente. sí, sí, es que sí, digamos que son un poco cerrados, muy Sí, difícil acceder desde afuera. sí. Entonces, bueno, tienes a todos estos grupos minoritarios eh, y también estamos hablando de una región que no está acostumbrada a la vida democrática. Ujú. Entonces, creer que porque ya se acabó el gobierno de Bashar al-Assad, va a venir un periodo democrático en una nación que nunca o no ha tenido experiencia democrática es iluso. Claro. De hecho, ahorita todavía solamente los rebeldes, bueno, tienen todo este corredor de las principales ciudades
de Siria que da hacia el Mediterráneo y hacia Líbano y en la frontera con Israel, pero el resto del país sigue estando dividido entre eh, facciones, porque todavía sigue el Estado Islámico por ahí. Están los kurdos, que también los Mm, kurdos es otro tema aparte. Pues ellos ellos no son árabes, son musulmanes en su mayoría, se dividen, casi todos son sunitas, claro, pero ellos están contra Turquía, que claro. Turquía fue el gran ganador de esta, que nadie lo ha mencionado, Erdogan, pero fue él así silenciosamente fue el gran ganador porque él fue el apoyo, el bastión que tuvo estos ejércitos rebeldes para poder tomar Alepo hace unas semanas y de ahí en adelante llegar hasta Damasco. Claro. Entonces imagínate ahora de ponerse de acuerdo, porque creo que esta guerra no termina, esa guerra va a continuar, no sé, puede terminar en 2 meses, 3 meses, o sea, todavía puede extenderse más hasta que se pongan de acuerdo Claro. todos los grupos y de ahí decidir qué hacer, qué tipo de gobierno vamos a instaurar. Por ahora, el primer ministro de Bashar al-Assad es quien se está encargando, los rebeldes lo dejaron como encargado del asunto, sobre todo en temas políticos y para sus compromisos internacionales. Pero eso no significa vayan a haber elecciones en Siria Ujú. y hay que pensar que el HTS, que es el grupo que dirigió el más fuerte de estos grupos rebeldes que acaba de liderar este golpe de Estado, es una facción de Al Qaeda. Son Claro. islamistas, son yihadistas, entonces, de hecho, los más escépticos me mencionan que probablemente se esté creando otro Afganistán Uy, ahí terrible. en el medio. O sea Imagínate, que no hay bueno, que tener muchas esperanzas en que Siria se vaya a abrir a una democracia como nosotros la entendemos en Occidente. claro, es muy improbable, ¿no? Sí. Bueno, la última pregunta que te iba a hacer es, ¿qué actores internacionales crees tú que tengan más influencia en el futuro de Siria ahora que ya no está el régimen? Y cuando digo actores internacionales no me refiero únicamente a los que están en Siria, a los que están en los países alrededores o en la región, como Erdogan, también mencionaste, sino ¿crees que va a haber una influencia importante, por ejemplo, con Donald Trump, ahora que va a llegar al poder en enero del año que viene, o la Unión Europea, o con todos los refugiados sirios que llegaron aquí, por ejemplo, hace más o menos un poquito menos de una década? Pues fíjate que no sé si ya viste que una campaña que acaba de lanzar Alemania, que ha sido muy criticada en redes sociales, donde están mostrando un montón de aviones y el mensaje es que, bueno, ahora los sirios ya pueden regresar a su hogar. Ah, sí, sí, sí. Anularon la ayuda aquí en Siria, en Suiza, perdón. Ya Ujú. no se les da más asilo. Entonces, Desde hoy, me ahora parece. sí. Entonces, la primera reacción que acaba de tener Europa es, bueno, devuélvanse. Ujú. Entonces, ahí ya vemos a la Unión Europea que parece que ya cerró filas y el tema es, bueno, ya se fueron los al-Assad, que eran lo que querían, que por eso huyeron, está la guerra civil pronto a terminar, ahora ya pueden regresarse a sus hogares, algo que incluso ha sido tomado como xenófobo. Sí, pero Ese por una parte, que Europa va, lo que la primera reacción de Europa es, bueno, regresar a los sirios que estaban en campos de refugiados. ujú, Ya probablemente muchos sirios en una década ya se hayan podido, algunos o probablemente ya hayan formado parte de la ciudadanía de alguno de los países donde están alojados. sí. Entonces, eso es otra problemática. Y luego está a futuro el tema bueno, lo que se ha planteado desde un principio de por qué la importancia de Siria y por qué Europa y Occidente pusieron su ojo allí en este conflicto civil,
y es por el tema del combustible de hidrocarburos. O Ujú. sea, Siria no tiene grandes reservas de petróleo, está con el lugar 43 a nivel mundial de producción petrolera, pero tiene geoestratégicamente y geopolíticamente está bien situado Exactamente. porque está en el camino hacia Europa. Y entonces Ujú. Europa, ahora que ya no puede confiar en Rusia para el tema de el gas natural, y sobre todo cada vez que llega el invierno a Europa, entonces la alternativa ha sido Turquía y Siria. Pero bueno, Europa no confía mucho en Erdogan, y No. entonces la alternativa que ha llegado y la que ya se estaba incluso barajando desde minutos después de que cayó Al-Assad es volver a esa idea principal de vamos a construir un Exactamente, claro. gasoducto que traiga desde Turkmenistán, que es el país que mayores reservas de gas en el mundo tiene. Ujú. Entonces, traer un gasoducto que pase por Siria y llegue a territorio europeo. Y el otro es también desde Emiratos Árabes y Qatar también crear otro gasoducto que pase por Siria y también llegue a Europa. Entonces, Exacto. ese va a ser ahorita como el juego, el tablero de ajedrez geopolítico que se va a estar barajando. Y obviamente también hay que ver el tema de Turquía, porque Ujú. Turquía tiene control de parte del territorio sirio en el norte, y ellos el hecho de que probablemente se instaure un gobierno sirio no significa que la lucha contra los kurdos va a terminar. O sea, Exacto. Erdogan tiene la mira a los kurdos. ¿Qué va a pasar con los kurdos que están en buena parte de Siria, en la parte del Kurdistán sirio? Eh, Ellos van a querer su autonomía. O sea, Claro. le han estado luchando, y ahorita que aprovecharon que ahora no hay gobierno, ellos van a reafirmarse todavía más en la región del Kurdistán. Hay que recordar que los kurdos son apoyados por Occidente, especialmente por Estados Por Estados Unidos. Unidos. Ellos no son, ni como ya había dicho, no son árabes, son musulmanes. Sin embargo, su forma de vida se ha asimilado un poco más a Occidente. Ellos tienen, por ejemplo, libertades en la mujer que no hay en otras partes del mundo islámico. Claro. Entonces, ellos, si se instaura un régimen yihadista, islamista, extremista allí en Damasco, entonces dudo mucho que ellos vayan a querer ceder ante, ante un nuevo gobierno, más si es extremista. Entonces, Este, bueno, ahí está el gran problema. claro, ha habido una invasión desde el noreste, precisamente por los Ujú. kurdos que han sido, pues, apoyados por Estados Unidos. ¿Qué posibilidades exista de que en ese territorio que ha sido tomado por los kurdos pueda existir una nueva república llamada, puede ser Kurdistán? Va a estar difícil, o sea, los kurdos, o sea, por un tema de justicia histórica, probablemente todos estaríamos de acuerdo en que sí merecen tener su estado propio. Ujú. Pero el problema es que el Kurdistán no solo ocupa Siria. Claro. El Kurdistán, gran parte del territorio del Kurdistán, digamos el mayor porcentaje de territorio del Kurdistán está en el norte de Irak. Y hay una parte del Kurdistán en Irán. Entonces imagínate tú, si se acepta, la comunidad internacional aceptaría una nueva república kurda allí en el noreste de Siria, que van a ser el resto de kurdos que viven en otros países. Sí, Van, o sea, van a iniciar, o sea, ya van a tener ¿cómo es? Van a tener una posición firme desde la cual ya pueden iniciar su lucha independentista que pueda abarcar un conflicto más extenso todavía. sí. Yo creo que a la comunidad internacional no le conviene que se cree una nueva república. Lo que podría resultar es en mayor autonomía.
que es lo que tiene ahorita, por ejemplo, está en el Kurdistán iraquí. Es Ujú. es una república de facto, prácticamente de Irak. Ellos están un poco apartados de la vida del resto de los iraquíes, pertenecen al sistema estatal de Irak, pero prácticamente son autónomos. Entonces yo Claro, apostaría más por un ejemplo, un ejercicio muy similar a lo que se hizo en Irak que se pueda aplicar en Siria. claro, para que no venga, no tengan otro Israel metido ahí, ¿no? Sí, no, porque sí va a estar complicado porque eso va a implicar, o sea, ya, eso sería lo que quisieran los kurdos toda su vida, pero Claro, como tú bien dices, pueden crear otro Israel allí y claro. mucho más peligroso. Sí. Bueno, pues eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias, Alfredo, por el tiempo. Y bueno, ¿No? chicos, ya saben que si lo quieren seguir, tu Instagram, Alfredo, es. Es mundo barra baja PPT. Bueno, igual lo van a tener por aquí, lo van a tener aquí a la izquierda del video. Bueno, ya hablaremos pronto, Alfredo. Muchas gracias. No, al contrario, un saludo por allá a María, Vigo. Bueno, cuídate mucho. Chao, chao. La caída de Bashar al-Assad es solamente otro capítulo en la historia de este país. Lo que venga no solamente dependerá de los sirios, sino también de cómo el mundo reacciona a lo que está ocurriendo. ¿Será acaso Siria capaz de renacer de su ceniza? Pues no lo sabemos, pero sin lugar a dudas, la última página de esta historia todavía está por escribirse.